Nosotros Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿No tenían acordonados los restos de los trenes siniestrados? Y en el 11M los destruyeron prácticamente en las primeras 48 horas. Fíjate tú qué diferencias, ¿verdad? Cuando hay un siniestro o cuando hay un atentado terrorista, ¿no? Bueno, ahí es interesante por lo que está proponiéndonos o por lo que nos está diciendo Lorenzo Ramírez, recuperar su libro sobre el 11M para intentar ver toda esa fotografía que plantea Lorenzo Ramírez en ese libro que sin duda ha sido un bestseller alrededor de intentar dar más detalles de lo que sucedió. Lorenzo, estás al tanto de que Trump ha salido con el avión y ha tenido que volver otra vez a Washington, va para Davos a hablar, pero vamos a ver a qué hora llega, si no llega a la cena o después de la cena. Pero Trump llega a Davos en una situación de guerra, ¿no? contra Europa, ¿no? ¿Cómo lo ves y qué esperas, ¿no?, de lo que va a suceder hoy en Davos? Él llega en una posición muy cómoda a pesar de ese pequeño problema que ha tenido. Tiene más de un avión. Parece ser que cuando han salido pues rápidamente ha habido algún tipo de problema eléctrico y han decidido, pues no está muy claro si volver directamente o ni siquiera despegar, pero en todo caso sí que va a haber un retraso. Respecto a la postura de Trump, veníamos ya planteando, sobre todo en los últimos días, que esta edición del Foro de Davos tendría un gran protagonista y la verdad es que no nos equivocábamos. Yo me atrevo a avanzar ya que Trump, a pesar de los problemas que ha tenido Air Force One y que le han obligado a cambiar de aeronave retrasando la salida, él va a llegar arrancando con todo. Él tiene como principal objetivo utilizar esa plataforma mediática de esta cumbre de la que la red globalista, que va perdiendo poco a poco capacidad de ir configurando el relato, pero al mismo tiempo esta es una de las ediciones donde más participantes hay. Es decir, hay un cierto nerviosismo por parte de las élites que saben que su relato no está calando. Larry Fink ha hecho algunas referencias a este respecto en las últimas horas y ayer fueron protagonistas sobre todo Macron y von der Leyen, y en este aquelarre que cada año se celebra en la ciudad suiza para seguir añadiendo más leña también pues se trampa los fuegos que ha encendido en este arranque de año con Gaza, con Groenlandia, como cuestiones estrella, ¿no? En medio de una situación además en la que estos gobernantes europeos seguramente demasiado tarde, esperemos que no, pero yo creo que puede ser demasiado tarde, han sido puestos delante del espejo mostrando pues, que el viejo continente hace décadas que sirve a los intereses de Washington y ahora pues, parece que se hace más manifiesto que nunca, ¿no? Los encargados de detener el golpe parcialmente han sido von der Leyen y Macron. El alemán Merz, hay que decir que parece un boxeador sonado a punto de caer a la lona. No lleva ni un año como canciller y ya prácticamente todo el mundo le da por desahuciado. Y luego, como nota positiva, podríamos decir que el elemento positivo es que siguiendo el modelo de Mark Carney en Canadá, pues parece que se va a utilizar la baza china para intentar, si no ganar, al menos empatar, al menos tener algún tipo de baza en esta guerra geopolítica, en esta guerra comercial. Parece que esta va a ser la línea de la agenda europea. Parece que Macron se pone la medalla en este punto, por lo menos de forma pública sí lo han hecho, sobre todo tras esa intervención del político francés en Suiza con sus gafas de sol. Parecía Maverick, ¿verdad?, el protagonista de Top Gun, tanto por las gafas como por la propia estatura del actor Tom Cruise, y al final lo que decía Macron es algo que algunos llevamos mucho tiempo reclamando. Para negociar con Estados Unidos tienes que llevar algún tipo de elemento disuasorio a la mesa de conversaciones y que sea creíble. Y este elemento no puede ser ni la respuesta arancelaria ni el despliegue de tropas, aunque como bien llevas contando toda la mañana, parece que el despliegue de tropas va a ser una de las opciones cuando no hay que olvidar que el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa es un norteamericano. Es decir, no se va a hacer nada sin Estados Unidos, ¿no? Entonces, al final, ese envío de un puñado de soldados a Groenlandia y la salida precipitada de los alemanes se quiere paliar de alguna forma con el envío de más tropas y, bueno, pues veremos si eso también introduce algún tipo de conato adicional, ¿no? Y luego, en cuanto a la supuesta amenaza de romper el acuerdo comercial que firmaron von der Leyen y Trump el pasado julio, esto sí que evidentemente es un farol. Ya estuvimos hablando de esto el pasado lunes, tanto para la compra de armamento como para la compra de hidrocarburos, de gas natural licuado. Es imprescindible que bueno, pues Europa se ha puesto en manos de Estados Unidos, y la otra opción pues sería mirar al gas ruso, algo que a corto plazo, al menos hasta que no termine la guerra de Ucrania,
parece una entelequia. También de tapadillo, en la reunión de los prolegómenos de la llegada de Trump, pues ayer se reunieron los miembros rusos y norteamericanos, Steve Witkoff, Jared Kushner y el empresario ruso que está llevando Kirilev la mayor parte de las negociaciones, y parece que se está avanzando con el tema ucraniano, aunque se quiere poner algo de sordina y anunciarlo cuando pase todo el follón de Groenlandia, ¿no? Y luego tampoco se puede amenazar por parte de Bruselas, no puedes amenazar con cortar lazos con las tecnológicas norteamericanas, que es otro de los puntos, ¿no? que parece que están sobre la mesa, porque primero no hay opciones europeas para sustituirlas, y la opción china aquí pues sí que no está sobre la mesa, ¿no? Acaba Bruselas de proponer obligar a España romper cualquier tipo de relación, ¿no? Con Huawei, a través de esa nueva ley de ciberseguridad, ¿no? Entonces, la única baza que le queda a Europa es amenazar a Trump con firmar acuerdos comerciales con China. Por eso China, lo preguntabas a algunos de los contertulios esta mañana, por eso China está tan tranquila. China solo tiene que esperar a que caiga la fruta madura. Y es en lo que están, ¿no? Aún veremos también si es otro farol y al final pues Europa se vuelve a sentar con Estados Unidos. No es la primera vez, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque estamos en un día de mucha zozobra, follón bursátil, Davos, muchos mensajes políticos. No es la primera vez que después de todo el ruido que provoca el circo Trump y la respuesta de los adversarios, al final todos vuelven al redil que marca la Casa Blanca, aunque es verdad que con el tema de Groenlandia quizás haya un enfrentamiento mayor, ¿no? Y luego es muy importante que entendamos con respecto a todo lo que tiene que ver con el futuro de la OTAN, porque se habla como si la OTAN fuera algo distinto a Estados Unidos. La OTAN es Estados Unidos. ¿Pero va a haber una OTAN distinta en el futuro? Bueno, yo esto creo que sí es muy interesante, porque es muy posible, en el documento de seguridad nacional de Donald Trump se dejaba un poco caer, es muy posible que Trump y su equipo, aprovechando este enfrentamiento con los súbditos europeos, para no romper la Alianza Atlántica, lo que hagan sea reconfigurarla, empleando para ello a un grupo de países, que son los que se citan en ese informe de seguridad nacional, para introducir al mismo tiempo una cuña en el seno del continente europeo que sirva a los intereses de Washington. Y aquí estarían en el mismo equipo, fíjate, tanto Polonia como Hungría, como Austria, incluso la propia Italia, ¿no? Estamos viendo incluso que Hungría está recibiendo inversiones de empresas europeas, de empresas alemanas, es decir, es muy posible que Hungría, ya veremos si con Orbán o sin Orbán, pero que pudiera estar en este grupo, ¿no? Por lo tanto, otro de los objetivos del gobierno de Estados Unidos en estos momentos es alimentar la fractura interna, de ahí que se vaya a una confrontación total, pero una fractura interna en el seno europeo, algo que sin duda pues estaría consiguiendo, mientras en el plano interno pues prepara ese siguiente movimiento con México, Canadá en la diana y ese mapa que publicaron ayer, que bueno, pues tú y yo comentábamos después del programa ayer un poco, que lo que hace también es sentar las bases para decirnos cuál va a ser la siguiente pantalla, y la siguiente pantalla yo creo que va a ser Canadá, José Antonio. ¿Dónde pones el foco después de Groenlandia? ¿Dónde puede Trump entrar otra vez como un elefante en una cacharrería? Hombre, es verdad que ya ha estado amenazando a Canadá en el pasado. Sí, a ver, hay que decir que primero está la intención evidente de Trump, luego por las estrategias que sigan los equipos de la propia administración y luego lo que se nos presenta al público. Entonces, cuando tú publicas una imagen que ha dado la vuelta al mundo, en realidad, bueno, han sido dos, creadas además con herramientas de inteligencia artificial, simulando esa supuesta conquista de Estados Unidos, no solo de Groenlandia, sino también de México y Canadá, pues lo que está diciendo es el mensaje del Departamento de Estado, es decir, que la cuestión no es Groenlandia, que la cuestión no es Europa, que la cuestión es nuestro hemisferio, como decía el Departamento de Estado en el famoso comunicado. Y además, esa imagen la publica Trump en sus redes justo antes prácticamente de poner rumbo a Suiza y después de una intervención precisamente en Estados Unidos donde tembló el misterio. Entonces, aunque haya poca gente que lo sepa, hay que decir que este mapa es idéntico al que promovió el abuelo de Elon Musk en el denominado tecnato norteamericano en la década de los años 30 y 40 del pasado siglo. Prácticamente todos eran de corte fascista, todos los gobiernos. Esto es algo que a lo mejor la gente pues, no sabe, pero en aquella época, en el periodo de entreguerras, el fascismo era algo que atraía, le atraía a Roosevelt, le atraía a muchos tecnócratas también, y el abuelo de Elon Musk era uno de ellos. Y ahí pues se ideó una especie de versión laica de la Tierra Prometida en la que se aspiraba a acabar con cualquier atisbo de democracia y crear un gobierno de científicos, un grupo cuyos miembros además pues tenían muchas maneras fascistas, con saludos militares, cambiaban sus nombres por números, este tipo de cosas locas que sucedieron en aquella época. El propio Musk ha hecho eso, al ponerle el nombre a uno de sus hijos con una serie de números extraños, ¿no? Entonces, en aquel momento, fíjate los paralelismos con el momento actual, todo esto hay que entenderlo también desde el punto de vista simbólico. En aquel momento se consideraba que el capitalismo de corte liberal había llegado a su fin
Y aunque en la Casa Blanca el presidente Roosevelt no pertenecía a este grupo, lo cierto es que ese New Deal fue construido sobre las tesis del fascismo italiano y de la corporatocracia que ahora parece haber tomado el control. Entonces es como un mensaje que están lanzando diciendo, volvemos a tener ese objetivo, ¿no? Esta es la parte menos conocida de ese simbolismo, de ese mapa que ha compartido Trump en las redes, pero la más evidente es el envite que ya está haciendo a Canadá y a México, a los que están enviando un mensaje claro, justo cuando estamos además a las puertas de que se negocie una eventual renovación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el famoso TMEC, que es un pacto comercial regional que permite pues, que muchos bienes crucen la frontera de América del Norte sin aranceles o con aranceles muy bajos. Entonces, Trump, todos esperan que exija cambios dirigidos a potenciar, a trasladar fabricación a Estados Unidos. Recordemos que las elecciones de midterm están a la vuelta de la esquina y él necesita dar de comer a su electorado y podría también establecer un tira afloja con amenazas para retirarse del acuerdo por completo, especialmente con la excusa de castigar a Mark Carney por revertir su política con China. Un Mark Carney que ayer en el foro de Davos hizo un discurso donde dice que el viejo orden se ha acabado y que vamos a un nuevo orden, y es un discurso que yo os recomiendo a todo el mundo que escuche porque no es propio de conspiranoicos ni de cuatro locos, sino que es el propio ministro de Canadá el que está poniendo los puntos sobre las íes. Por cierto, un globalista desorejado que parece que ahora pues se habría cambiado de bando, aunque estos siempre están en el mismo sitio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Bueno, esto afectaría notablemente a los productores de Canadá, que envían el 75% de sus exportaciones de bienes y servicios a Estados Unidos, y como medida de presión, Carney lo que podría hacer es dirigirse, buscar el apoyo de empresas norteamericanas que dependen de una red de plantas que estén fuera de Estados Unidos por un tema de costes, ¿no? Entonces va a haber negociaciones aquí a este respecto. Los agricultores estadounidenses también dependen de ese pacto para acceder a los mercados mexicano y canadiense, ¿no? Y las empresas tecnológicas estadounidenses también tienen muchos intereses en todo eso. Entonces es una forma en la que, bueno, pues Trump pone la pistola encima de la mesa en un momento en el que ambos bandos tienen mucho que perder si el acuerdo se rompe. Y luego, en cuanto a México, yo entiendo que a lo mejor en el público hispano, sobre todo al sur del Río Grande, pues esto lo tiene un poco más claro, pero aquí a lo mejor en España no. En estos momentos hay miedo real de Sheinbaum de que haya una intervención militar norteamericana en Estados Unidos con la excusa de ir a por los cárteles de la droga. Es decir, los señores del Pentágono empleando la excusa de la lucha contra el narcotráfico, empleando la misma excusa que en el caso de Venezuela. ¿Para qué? ¿Porque les interese mucho detener ese comercio de la droga? No, porque si tú atribuyes el carácter terrorista a los narcotraficantes, no tienes que pasar por el Congreso para autorizar operaciones, para autorizar algún tipo de operativo que fuerce al Ejecutivo mexicano a doblar la cerviz y se ponga al servicio total de Washington. Sheinbaum hasta ahora está navegando en estas aguas, bueno, pues con cierto éxito, pero el riesgo es más que patente, sobre todo después de la intervención en Venezuela, que ha levantado pues, muchas suspicacias en México y están ahora mismo las unidades de defensa, el ejército mexicano está esperando que en cualquier momento, cuando pase la pantalla de Groenlandia o cuando pase la siguiente pantalla de Canadá, porque esto parece casi un videojuego, pues podamos ver operaciones en México justo antes de las elecciones y en un momento además en el que la política para el control de la migración de Trump está generando pues mucho revuelo dentro de su propio país, porque además tenemos a Palantir Technologies estableciendo ya sus métodos de policía predictiva y sus métodos de control biométrico, con lo cual cuidado porque estamos poniendo mucho el foco fuera de Estados Unidos y con razón, pero también va a haber mucho lío dentro, José Antonio. Sobre una cuestión más China, hablábamos de China y Rusia antes también, alrededor de qué hacían aquí, pero claro, China va haciendo su camino, sobre todo porque dijo que iba a crecer un 5, crece un 5, es decir, que al final, mientras todo el mundo está como en un desorden mundial, China parece que está aparte en su propio mundo, camino, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Hablamos siempre y es recurrente, yo entiendo que a lo mejor hasta a veces cansamos cuando siempre comentamos esto de que los chinos lo ven todo a largo plazo, pero es que en este caso se lo están poniendo muy fácil. Es decir, antes lo comentaba, ¿no? Ellos simplemente dicen, bueno, pues vamos a esperar y veremos tranquilamente pasar el cadáver de nuestro amigo por delante de nuestra puerta. Es que, ¿qué es lo que está haciendo China? Pues bueno, públicamente la mayor parte de organismos internacionales critica el imperialismo norteamericano, algo que es sencillo, incluso los más arduos defensores de Trump y que siguen proclamando, ¿no?, las soflamas de Trump, por dentro saben que esto es absolutamente intolerable e impresentable. Entonces es muy fácil, a China se lo está poniendo muy fácil porque criticar a Trump es muy sencillo y mientras pues siga lo suyo, ¿no?, que es aumentar el superávit comercial, elevar el crecimiento económico, seguir tomando posiciones en el continente africano y promover, a pesar de las dificultades, y yo creo que esto es muy destacable, esa nueva ruta de la seda que parecía, ¿no?, que podría detener su volumen inversor y todo lo contrario, ¿no?, empleando en parte los dólares que consigue por la venta de productos a los hogares y empresas norteamericanos y al propio gobierno,
que recordemos, nunca se recuerda lo suficiente que necesita esos insumos, no solo las tierras raras, sino otros muchos para poder sacar adelante su economía, ¿no? Es muy importante ver, cuando uno analiza el dato de balanza de pagos y del comercio exterior chino, ver cómo, a pesar de que las ventas de Estados Unidos se han desplomado un 20% de China, que esto, bueno, pues si se lo hubieran dicho a Donald Trump que iba a conseguir con la política arancelaria, con el tira y afloja, también por parte de los chinos, ¿no? Que dicen, oye, yo no te vendo tierras raras, ahora sí, ahora no te las vendo, ahora te establezco una serie de cortapisas. Al final, bueno, pues se ha visto un desplome de ese 20%. Sin embargo, a pesar de eso, el superávit comercial chino está en niveles récord. ¿Por qué? Porque han encontrado otros socios comerciales que han ido cerrando esa brecha. Y esto es muy importante a la hora de establecer la capacidad que pueda tener China para ir modificando, ¿no?, su mercado exterior, sus métodos y sus mecanismos, ¿no?, para ir solventando determinadas guerras arancelarias y entrar, bueno, pues con ese crecimiento de las exportaciones del 5,5%, a pesar, insisto, del 20% de la caída de las exportaciones a Estados Unidos. ¿Qué países son los que están cubriendo ese gap? Países del sudeste asiático, muchos de ellos de la órbita occidental, órbita OTAN. Corea del Sur es uno de los más destacados, Indonesia también, la India, con la que parece que ahora la Unión Europea va a firmar un acuerdo, seguramente para seguir comprando activos rusos por detrás, por la puerta trasera. La Unión Europea, que también ha pues mejorado su relación comercial con China, importante también desde el punto de vista que comentábamos antes. Y una sorpresa, Argentina. Argentina el año pasado fue un verdadero trampolín para las exportaciones chinas. De hecho, ha crecido las exportaciones de China a Argentina un 57% con Milei. Esto pues contrarresta un poco con el discurso público del argentino y vemos cómo las empresas del país y el Estado pues siguen comerciando con el gigante asiático, ¿no? Luego comentabas el dato del Producto Interior Bruto del 5%. Esto es una velocidad de crucero a pesar, como bien dices, de todo el desorden global. Es exactamente la misma tasa que la de 2024, cuando no había ningún tipo de guerra arancelaria, y es una cifra que, aunque es verdad que está lejos de las tasas del pasado, se produce en un entorno no inflacionario. De hecho, se dice que China podría tener un problema deflacionario más que inflacionario, y además con una economía que va completando su desarrollo industrial con un sector servicios destinado a alimentar una demanda interna que, aunque es verdad que crece menos que el Producto Interior Bruto, pero está creciendo un 3,6%. Es decir, ojalá nosotros en nuestras sociedades pudiéramos decir que la demanda interna crece un 3,6% en el contexto en el que pueda estar China, con esa crisis inmobiliaria, con esa caída de la inversión privada que sigue existiendo, pero que siguen también de alguna manera digiriendo, gracias en buena medida que al no haber inflación el Banco Central tiene cierto margen para realizar inyecciones de liquidez, ¿no? Luego todo esto se está acompañando por una ofensiva en África en la que a los países se les va ofreciendo cambiar deuda en dólares por yuanes. De hecho, en Zambia recientemente se ha acordado que las empresas mineras chinas paguen los impuestos en divisa china, en yuanes. Esto es otro elemento muy importante, no solo para posicionar al yuan como divisa de reserva, que estaría muy lejos de eso. Es decir, el yuan tiene un porcentaje muy bajo en las reservas internacionales, pero sí que lo que hace es ir posicionando ese yuan en determinados países en los que se quiere tener, bueno, pues una mayor presencia, un continente que yo me atrevo a decir que después del Ártico la gran batalla va a estar en África. Ya sabes que lo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y luego respecto al tema de la nueva ruta de la seda, es decir, que haya crecido casi en 3/4 partes la inversión a pesar de todo este contexto. Estamos hablando de unos 213.000 aproximadamente millones de dólares de inversiones en el año 2025, en un momento de atonía inversora en todo el planeta. Y además aquí tenemos construcción, tenemos proyectos de gas, de energía verde, cadenas de suministro, minería, nuevas tecnologías. Es decir, a China se le está poniendo el camino fácil y yo quiero insistir mucho en ello. Y ahora, con la batalla entre Estados Unidos y Europa, va a tener otra oportunidad China para ofrecerse como salvador a un continente europeo que prácticamente se ha quedado ya sin herramientas de lucha, ¿no? Bueno, pues todo esto es muy relevante, todo esto es muy importante y quizás explique en buena medida por qué China no tiene que tomar una actitud más ofensiva o más activa en este contexto y esperar simplemente a que los acontecimientos se vayan desarrollando, porque yo creo que está ganando sin prácticamente tener que poner ni siquiera la mano encima de la mesa, ¿no? Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día, buen negocio. Gracias, un abrazo, José. Un abrazo, 10:22 de la mañana. Nos vamos a escuchar a Rute, que está hablando ya en Davos, en la mesa de Davos. Vamos a escuchar al